Esto tiene que ser una exageración. Es imposible que existiera tal nivel de sofisticación intelectual hace 250 años en Sudamérica. Quien pronunciaba estas palabras, con una mezcla de incredulidad y arrogancia académica, era el profesor Max Schmidt, una autoridad en historia cultural de una de las más prestigiosas universidades de Alemania. En sus manos, manchadas por el polvo de archivos centenarios, sostenía un documento traducido que hablaba de la Venezuela de finales del siglo XVIII. No era un simple reporte colonial, era el testimonio de un sistema educativo, científico y social tan avanzado que desafiaba todo lo que él, como europeo, creía saber sobre la historia del mundo. Una pregunta retumbaba en su mente, haciendo eco en las altas paredes de su estudio en Berlín. ¿Acaso antes de que la imprenta de Gutenberg, el orgullo de Alemania, revolucionara verdaderamente a las masas europeas, el pueblo de un remoto rincón del Caribe ya vivía en una era de ilustración pública? El profesor Smith estaba convencido de que aquello debía ser un error, una mala traducción, una fantasía romántica de algún viajero. Sin embargo, a medida que su investigación se profundizaba, una verdad impactante, una que pulverizaba los cimientos del eurocentrismo académico, comenzó a emerger de entre las páginas amarillentas de la historia. ¿Qué fue lo que descubrió el profesor Smith? ¿Qué secreto guardaba la Venezuela de antaño que podía reescribir la historia del conocimiento humano? Acompáñenme en este viaje, porque lo que están a punto de escuchar es, sencillamente, brutal. La arrogancia del Panzer alemán. Max Schmidt, de 47 años, era la encarnación del rigor académico germano. Profesor en la Universidad Humboldt de Berlín, su especialidad era la historia medieval europea, y su obsesión, la historia de la diseminación de la información. Pasó décadas estudiando cómo la imprenta de Johannes Gutenberg había sido el motor de la Reforma, el Renacimiento y la Ilustración. Su convicción, tallada en piedra tras años de estudio, era inamovible: la tecnología de la imprenta era el mayor invento de la humanidad, el catalizador que había convertido a Europa en la vanguardia del mundo. Como alemán de pura cepa, Max sentía un orgullo profundo, casi físico, por la herencia tecnológica y cultural de su país. Somos la cuna de Gutenberg, solía decir en sus conferencias. Somos la tierra de Bach y Beethoven, el hogar de los filósofos que dieron forma al pensamiento moderno, como Kant y Hegel. Nosotros, los alemanes, y por extensión, los europeos, hemos sido la locomotora del intelecto humano. Esta visión no nacía de la malicia, sino de una vida entera inmersa en una narrativa que rara vez era cuestionada. Para él, otras naciones podían tener culturas exóticas y fascinantes, pero en lo que respecta a sistemas educativos y tecnología de la información, debían estar, por lógica, siglos por detrás de Occidente. Cada libro en su biblioteca, cada manuscrito que había tocado, cada debate en los simposios internacionales, parecía confirmar esta superioridad de la civilización occidental. Su mundo era ordenado, predecible y estaba construido sobre la certeza del progreso europeo. Sin embargo, un día gris y lluvioso en Berlín, ese mundo perfectamente estructurado estaba a punto de recibir una sacudida tectónica que cambiaría su carrera y su vida para siempre. Mientras se encontraba en la penumbra de la vasta biblioteca universitaria, rodeado por el aroma a cuero y papel viejo, su colega, el profesor Hans Richter, un respetado experto en estudios latinoamericanos, se le acercó con una sonrisa enigmática. Max, si estás tan fascinado con la historia de la difusión del conocimiento, tengo algo que te va a volar la cabeza. Es sobre la Venezuela de la Capitanía General, a finales del 1700. Dale una leída, pana. Venezuela, pensó Max con escepticismo. ¿La Atenas de América, como la llamaban algunos románticos? ¿Qué podría haber en una colonia española en desarrollo que pudiera interesarme? Con desgana, casi por cortesía, aceptó el legajo de papeles que Hans le ofrecía. Era un ensayo académico basado en los diarios de viajeros europeos y documentos de la administración colonial.
Pero entonces, al leer las primeras páginas, su expresión cambió drásticamente. El ceño fruncido de la indiferencia se transformó en una máscara de pura estupefacción. El documento describía algo increíble. En la Caracas del siglo XVIII, circulaban no solo libros importados de Europa, sino también una vibrante producción de panfletos, gacetas y ensayos producidos localmente. Se hablaba de las sociedades de amigos del país, tertulias donde comerciantes, artesanos y hacendados se reunían a debatir las ideas de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, a menudo antes de que esas mismas ideas se popularizaran en las calles de Madrid o Lisboa. Ideas sobre contratos sociales, avances médicos, principios de botánica, todo este conocimiento práctico y filosófico circulando entre el pueblo, leyó en voz alta. Y lo más impactante, el acceso no estaba restringido a una élite minúscula. Estas ideas se discutían en cafés, en plazas públicas, en los salones de casas modestas. El documento citaba a un viajero francés que escribió, en Caracas, es más probable encontrar a un zapatero discutiendo sobre los derechos del hombre que sobre el precio del cuero. Max Schmidt no podía dar crédito a sus ojos. ¿Discutir sobre filosofía ilustrada? ¿El pueblo llano? En la Europa de esa misma época, el conocimiento de esa talla era un tesoro celosamente guardado por la nobleza, el clero y una burguesía emergente. Que un ciudadano común accediera a él era una rareza. Continuó leyendo, y el siguiente dato fue aún más demoledor. El informe, citando registros parroquiales y censos coloniales, sugería un nivel de alfabetización funcional entre la población masculina de Caracas y otras ciudades principales que era, como mínimo, comparable, y en algunos círculos, superior al de muchas ciudades europeas de la época. No se trataba solo de firmar el nombre, sino de una capacidad real para leer periódicos y participar en debates escritos. La mano de Max, que sostenía el papel, comenzó a temblar. ¿Una tasa de alfabetización tan alta en una sociedad colonial, periférica? Es un número brutalmente impresionante. Debe haber un error de cálculo. Preso de una agitación febril, comenzó a buscar desesperadamente otras fuentes, otros documentos. Pero cada nuevo texto que encontraba, cada diario de un comerciante holandés o informe de un funcionario español, pintaba un cuadro similar, añadiendo pinceladas de color a una imagen que desafiaba su entendimiento. Los documentos hablaban de una red de centros educativos que iba mucho más allá de la prestigiosa Real y Pontificia Universidad de Caracas, fundada en 1721. Se mencionaban innumerables escuelas de primeras letras, cátedras privadas de latín y filosofía, e incluso centros de formación médica que operaban con una sorprendente modernidad. Una red educativa densa y accesible para una porción significativa de la población. La idea de una sociedad del siglo XVIII, impulsada por un hambre de conocimiento práctico y filosófico, comenzaba a tomar forma en su mente. El profesor Smith sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se recostó en su silla, el peso del descubrimiento aplastándolo, y dejó escapar un largo suspiro. El contenido de esos papeles no solo cuestionaba un dato histórico, ponía en jaque la totalidad de su cosmovisión. La superioridad de la civilización que daba por sentada, la historia de la tecnología de la información que había enseñado durante años, todo se tambaleaba. Tengo que confirmar la verdad, se dijo a sí mismo, con la voz temblorosa de quien se asoma a un abismo. Si estos registros son ciertos y esto es real, entonces toda mi comprensión de la historia está fundamentalmente equivocada. La verdad sobre la Atenas de América. A partir del día siguiente, el profesor Smith se atrincheró en la biblioteca. El mundo exterior dejó de existir. Se sumergió en un océano de archivos, devorando todo lo que podía encontrar sobre la Venezuela de los siglos XVIII y XIX. Leyó investigaciones en alemán, inglés y francés. Analizó los diarios de viaje de Alexander von Humboldt, quien quedó maravillado con la vida intelectual de Caracas.
descifró la correspondencia de misioneros y las traducciones de crónicas coloniales españolas. Examinó meticulosamente cada fuente disponible. A medida que la investigación avanzaba, la confusión de Max se transformaba en un asombro cada vez más profundo. En los registros de comerciantes holandeses, leyó descripciones de las calles de La Guaira y Caracas, donde la gente común, los pardos y los criollos, leían gacetas en las esquinas, discutían sobre contratos comerciales con una sorprendente fluidez y llevaban sus propios libros de contabilidad. En los informes de misioneros capuchinos, encontró pasajes que expresaban su sorpresa por la alta tasa de alfabetización funcional del venezolano. Un misionero incluso escribió: hasta los hijos de los peones de las haciendas de cacao pueden leer y escribir documentos comerciales básicos. Su ingenio para los negocios es notable. Múltiples registros, de personas de distintas nacionalidades y profesiones, todos independientes entre sí, confirmaban el mismo hecho asombroso. El profesor Smith ya no podía dudar de la autenticidad de estos testimonios. Eran una avalancha de evidencia irrefutable. Sin embargo, aceptar el hecho era una cosa, comprenderlo era un desafío completamente distinto. ¿Cómo diablos lo habían logrado? ¿Qué tipo de mecanismo social y cultural había permitido construir una infraestructura de conocimiento tan avanzada y accesible? Las preguntas se agolpaban en la mente de Max. Lo que más le desconcertaba era la abismal diferencia en el proceso de desarrollo entre Occidente y esta joya escondida del Caribe. En Europa, incluso después de la invención de la imprenta, los libros fueron durante mucho tiempo un lujo exclusivo de aristócratas y clérigos. La democratización real del conocimiento práctico para las masas no llegó hasta bien entrada la Revolución Industrial. ¿Por qué en Venezuela este proceso se había acelerado de una manera tan espectacular y en una etapa tan temprana? Max decidió que debía investigar más a fondo. Tengo que desentrañar el mecanismo del sistema de conocimiento venezolano de esa época, se prometió. Ahí, en ese sistema, debe esconderse un secreto fundamental, una lección para todos nosotros. Su investigación sobre la Venezuela colonial y republicana temprana había comenzado en serio. Tecnología y medicina, el cerebro venezolano en acción. El primer foco de atención del profesor Smith fue el ecosistema de producción y distribución de conocimiento. Entendió rápidamente que la Universidad de Caracas, la futura UCV, era el epicentro, la gran catedral del saber. Pero lo que lo dejó sin palabras fue la red de capilares que distribuía ese saber por todo el cuerpo social. Se topó con la historia de las primeras imprentas en Venezuela y el nacimiento de publicaciones como el Mercurio Venezolano de Francisco de Miranda o la Gaceta de Caracas. El contenido de estas publicaciones era de una riqueza que lo dejó atónito. No eran simples avisos gubernamentales. Contenían ensayos sobre derecho, traducciones de poetas clásicos, artículos sobre los últimos avances en medicina y agricultura, y por supuesto, feroces debates políticos que sentarían las bases de la independencia. «Dios mío», exclamó Max en la soledad de la biblioteca. Esto es una red de conocimiento orientada a la supervivencia, a la economía, a la política y a la libertad. Conocimiento práctico, información económica, contenido filosófico y hasta entretenimiento. Los venezolanos de hace 250 años tenían las mismas necesidades de información que una persona moderna. Lo que lo dejó aún más perplejo fue la velocidad de circulación de esta información. Tras un evento importante en Europa, o una nueva ordenanza real, las noticias y los análisis llegaban a Caracas con una rapidez asombrosa gracias a la red de comercio marítimo, y una vez allí, se diseminaban en cuestión de días, a veces horas, a través de panfletos y hojas sueltas. Max no pudo evitar un grito ahogado. ¿En cuestión de horas? ¿Qué clase de sistema de recolección y distribución de información poseían? Es brutal. A medida que su investigación continuaba, la sofisticación de esta red se revelaba en todo su esplendor.
Existían figuras análogas a los corresponsales modernos, informantes en los puertos que transmitían las noticias recién llegadas de los barcos a los dueños de las imprentas. Las imprentas estaban siempre listas. En cuanto recibían una información comercial o política relevante, los tipógrafos se ponían a trabajar febrilmente. Y los vendedores, a menudo niños o jóvenes, ya estaban esperando en la puerta para correr por las calles y vender las gacetas al grito de noticias frescas de Cádiz, o el último bando del capitán general. Esto era una industria de la información perfectamente organizada, murmuró Max, maravillado. No tiene nada que envidiar a las agencias de noticias modernas. No, en cierto sentido, por su agilidad y su impacto directo en la población, quizás era incluso más eficiente. Pero el asombro de Max no había hecho más que empezar. Ahora se enfrentaba a la pregunta clave: ¿por qué tantos ciudadanos comunes podían leer y escribir? Al sumergirse en los documentos sobre las escuelas de primeras letras y las cátedras privadas, quedó impactado por el pragmatismo del sistema educativo venezolano. Estas instituciones, a menudo financiadas por el cabildo, órdenes religiosas o mecenas privados, ofrecían un currículo sorprendentemente diverso. Empezaban con la lectura, la escritura y la aritmética básica, pero rápidamente pasaban a enseñar cómo redactar documentos comerciales, contabilidad, e incluso latín y filosofía para aquellos que aspiraban a la universidad o a un cargo público. A pesar de la rígida estructura de castas de la sociedad colonial, en estas aulas se sentaban juntos los hijos de hacendados criollos, de comerciantes peninsulares y de artesanos pardos. El principal motor era la necesidad de prosperar en el comercio y el deseo de ascender socialmente. ¿Una educación que cruza las barreras de clase?, se preguntó Max, levantándose de su silla. En la Europa de la época, era impensable que los hijos de un noble y un plebeyo estudiaran en el mismo lugar, a menos que fuera en un seminario. ¿Era Venezuela, en la práctica, más igualitaria que Europa en este aspecto? El dato que lo hizo alucinar fue la densidad de estas instituciones. En una ciudad como Caracas, con una población que no superaba las 40.000 personas, existían decenas de estos centros educativos. Max hizo un cálculo rápido. Una población de 40.000 habitantes y docenas de escuelas, la proporción es más alta que la de cafeterías en mi barrio de Berlín hoy en día. Y lo que le pareció el pináculo de este sistema fue su modelo de financiación. Las matrículas, en su mayoría, eran asequibles para una familia de clase media. Y para los niños de familias pobres, existían becas y la asombrosa posibilidad de pagar la matrícula con bienes, como sacos de cacao o cestas de verduras. ¿Significa esto que, sin importar la situación económica, cualquiera con la ambición de progresar tenía la oportunidad de educarse?, pensó Max en voz alta. Un sistema educativo tan inclusivo, existiendo hace más de 2 siglos, era algo que rompía todos sus esquemas. Inevitablemente, comparó la situación con la Alemania de la misma época. Allí, la educación estaba controlada principalmente por la Iglesia, y su objetivo era formar clérigos y educar a los hijos de la nobleza. Las oportunidades para que el hijo de un campesino aprendiera a leer y escribir eran prácticamente nulas. Esta comparación le hizo comprender la singularidad de Venezuela. La difusión del conocimiento no fue un proyecto impuesto desde arriba por reyes o papas. Fue una explosión que surgió desde abajo, impulsada por el dinamismo económico y la aspiración humana de una vida mejor. Pero su investigación aún no había terminado. Descubrió que el cerebro venezolano no solo se dedicaba a las humanidades. Se adentró en la historia de la medicina y descubrió figuras como el doctor José María Vargas, quien estudió en Edimburgo y trajo a Venezuela las técnicas quirúrgicas más avanzadas de Europa. Se enteró de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llegó a Venezuela en 1804 y, gracias a una red de médicos locales increíblemente organizada, logró vacunar a una gran parte de la población contra la viruela, décadas antes de que campañas de salud pública similares se masificaran en muchas naciones europeas.
Venezuela fue pionera en la salud pública en América. Y entonces, su investigación dio un salto hacia el siglo XX, buscando las raíces de esa tradición científica. Se encontró con el nombre de Humberto Fernández Morán, el inventor del bisturí de diamante y un pionero de la microscopía electrónica. Max comprendió que Fernández Morán no fue una anomalía, sino el producto de una larga tradición de excelencia científica que el mundo había olvidado. Venezuela no era solo petróleo, era una potencia intelectual, una joya escondida de la ciencia y la innovación. Una lección para el mundo moderno. Max Smith aún tenía una pregunta fundamental sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela había logrado alcanzar esta democratización del conocimiento y este florecimiento científico tan temprano? ¿Cuál era el contexto social que lo hizo posible? Para encontrar la respuesta, comenzó a investigar la estructura social de la Venezuela de finales del siglo XVIII. Al estudiar el urbanismo de Caracas, hizo un nuevo descubrimiento. La ciudad de los techos rojos no era solo un puerto comercial importante, era una urbe con un altísimo grado de funcionalidad. Tenía un sistema de acueductos bien planificado, una limpieza pública mantenida por el cabildo y una vibrante vida cívica organizada en cofradías y gremios. Max comparó estas características con las ciudades modernas. Eran las mismas funciones que cualquier metrópolis avanzada del siglo XXI da por sentadas, pero que existían allí, en el trópico, hace 250 años. Descubrió una rica cultura popular que florecía al margen de la élite. El teatro, la música, las fiestas patronales, todo era sostenido por una sociedad civil increíblemente activa. A diferencia de Europa, donde la alta cultura era patrimonio de la nobleza, en Venezuela el pueblo era el protagonista y portador de su propia cultura. Este descubrimiento cambió por completo la percepción de Max. La Venezuela de esa era no era solo una colonia con una buena universidad. Era una sociedad cívica extraordinariamente madura, donde la vida económica de sus ciudadanos era el núcleo que generaba cultura, compartía conocimiento práctico y fomentaba una pasión por el aprendizaje. Pero el misterio final persistía. ¿Por qué Venezuela había alcanzado esta madurez cívica tan pronto? En Europa, ese ideal solo se alcanzó tras siglos de luchas y revoluciones sangrientas. ¿Cómo lo había logrado Venezuela de una forma tan orgánica? Fue entonces cuando Max comenzó a investigar el trasfondo ideológico. Y se encontró con la confluencia de dos corrientes poderosas. Por un lado, las ideas de la Ilustración europea, que llegaban de contrabando en los barcos y eran devoradas por una juventud criolla ávida de nuevos horizontes. Pero estas ideas cayeron en un terreno increíblemente fértil, el espíritu de libertad y el anhelo de autogobierno inherentes al ser americano. El conocimiento no era un fin en sí mismo, como podía serlo en los salones de París. En Venezuela, el conocimiento era un arma. Era la herramienta para alcanzar la libertad. La filosofía de Locke no era un ejercicio intelectual, era un manual de instrucciones para construir una nueva república. La ciencia de Newton no era solo para entender el cosmos, era para demostrar que el ingenio americano podía igualar y superar al europeo. Max Smith entendió entonces la conexión. El increíble sistema educativo y la vibrante vida intelectual no eran solo para mejorar el comercio. Eran el campo de entrenamiento para los hombres que pronto liderarían un continente entero hacia la independencia. Simón Bolívar, el genio militar y político; Andrés Bello, el humanista que le daría un código civil a Chile y una gramática a toda América. El profesor alemán se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. La fría llovizna de Berlín parecía un mundo ajeno. En su mente, veía el sol brillante de Caracas, escuchaba el murmullo de los debates en los cafés, sentía la energía de una nación a punto de nacer. Se dio cuenta de que Europa no había estado sola en la cima de la montaña del progreso. En otro continente, en un valle tropical, otra cima se había estado formando,
una que el orgullo europeo simplemente se había negado a ver. Su respeto tardío se convirtió en una profunda admiración. La historia había olvidado este capítulo. El mundo entero, e incluso muchos venezolanos, habían olvidado que su país, mucho antes de ser conocido por su petróleo, fue un faro de conocimiento, un orgullo nacional, la verdadera Atenas de América. Max Schmidt, el arrogante profesor alemán, había comenzado su viaje buscando confirmar la superioridad de Europa y lo había terminado como el más humilde de los discípulos de la historia olvidada de Venezuela. Y hoy, esta historia nos deja una pregunta resonando en el alma, una pregunta para cada venezolano, esté donde esté, ¿qué hemos hecho con ese legado? ¿Por qué permitimos que el mundo y nosotros mismos olvidáramos nuestra grandeza intelectual? El pasado no es un ancla, es un mapa. Y el mapa muestra claramente que el genio, la innovación y la sed de conocimiento corren por nuestras venas. Venezuela siempre ha sido grande,